Bien, a esta hora quiero saludar en nuestro Centro Internacional de Noticias a Ervin Hoyos, el presidente de la Federación Nacional de Víctimas de la FARC, reportero de guerra, además en 16 conflictos armados. Ervin, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Apenas se va esta comisión, Ervin, a La Habana a llevar esas propuestas de los promotores del no, que de alguna manera rechazaban lo que se había pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Ahora, ¿qué podemos esperar si estos señores de la guerrilla de la FARC, que ya se han adelantado algunas opiniones al respecto de lo que sería esta nueva etapa del proceso, qué podemos esperar si ellos se niegan a por lo menos revisar algunas de esas sugerencias, de esas recomendaciones? Bueno, las FARC ya presumen qué es lo que se les va a corregir porque ellos saben qué fue lo que impusieron en la agenda. Ellos ya saben y son conscientes que temas relacionados con crímenes de lesa humanidad se los quieren pasar por encima, temas relacionados con el reclutamiento forzado no quieren reconocerlo porque quieren hacerse ver como el bienestar familiar que cogió los niños para protegerlos, temas como el secuestro hicieron que en los acuerdos quedara aprehensión de rehenes. Ellos ya saben qué va en esas propuestas y qué se quiere corregir. Ellos saben que gran parte de esas exigencias que fueron las imposiciones de ellos en La Habana las van a tener que permitir en acuerdo con el gobierno que se modifiquen porque ellos son conscientes que eso no son viables. Ellos son conscientes que tienen que reversar, que hay que ceder, que también aquí el gobierno tendrá que ceder. Lo que esperamos, tanto nosotros las víctimas como los representantes de las demás opciones que votaron por el no, es que el gobierno debata, que el gobierno defienda esas propuestas, que el gobierno no se convierta en el mensajero de llevar unos sobres allá para que la guerrilla diga sí o no. Allá tiene que generarse una gran discusión interna, tenemos que buscar que el gobierno haga una pedagogía con las mismas FARC para que entiendan las FARC que si ellos aceptan unos mínimos de justicia, ellos se están blindando ante lo que puede ser la Corte Penal Internacional. De lo contrario, ellos están abriendo el gran boquete para que posteriormente se les vengan encima. Ervin, sin embargo, escuchamos al presidente Santos decir que muchas de esas propuestas eran inviables, que no podrían aplicarse. Bueno, él habla de que hay unas propuestas que están basadas en la no existencia del conflicto armado interno. Si no existiese el conflicto armado interno, pues obvio, no aplicaría el derecho internacional humanitario y menos el derecho internacional humanitario aplicado al conflicto colombiano. Si partimos de que no existiera, pues entonces tendríamos una guerra contra el terrorismo. Aquí tenemos un conflicto armado interno, eso está totalmente delimitado dentro del protocolo 3, obedece una guerrilla, una jerarquía, han tenido durante años un control territorial, tienen unos mandos responsables, tienen prácticas de guerra de guerrillas, tienen una posición de atacar la institucionalidad del Estado, así que cumplen con unos protocolos que se deben tener en cuenta para el reconocimiento de un conflicto armado interno, que al final se volvieron acciones netamente terroristas financiadas por el narcotráfico. Eso ya fue un degeneramiento del conflicto, pero no podemos desconocer la existencia. Colombia, en este momento, cuando se debaten propuestas de quienes están en desacuerdo con ese proceso de paz, con esos diálogos de paz y con ese acuerdo que se firmó entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, ¿podría Ervin entrar en un juego trancado a nivel político? Es decir, si se sigue con esa negativa por parte de la FARC y la indecisión que de alguna manera hemos visto por parte del presidente Santos en esta nueva etapa del proceso. Yo creo que aquí todos tenemos que entrar a ceder. Y digo tenemos porque yo hago parte de esa mesa de renegociación en donde decimos que va a ser una mesa de 4 patas. Una pata son las FARC, la otra pata es el gobierno, la otra pata es la oposición y la otra pata somos las víctimas. Todos vamos a tener que ceder, el gobierno va a tener que ceder, las FARC van a tener que ceder, que son además los victimarios, y la oposición también va a tener que ceder para que saquemos ahora sí el verdadero mejor acuerdo posible, porque es que en la primera fase se nota que no hubo ningún esfuerzo por parte del gobierno de discutirles y de enfrentar las posiciones defendiendo un Estado de Derecho y una democracia. Se dejaron imponer acciones de las FARC, eso está totalmente claro, y por eso es que nosotros les decimos a los negociadores, ustedes tienen que ir con estas nuevas propuestas para la renegociación a defenderlas. O sea, nosotros no esperamos que vayan allá como mensajeros, o sea, tienen que ir a defender esas posiciones para pedir 100 y ganar por lo menos 50, 40 o 30, pero tenemos que lograr que se hagan unos ajustes, que en el tema de justicia las FARC ellos mismos se blinden. Es que si las FARC fueran inteligentes, ellos le dirían al gobierno:
métannos a la cárcel un tiempo porque necesitamos que no nos coja la justicia penal internacional. O sea, ellos lo debían hacer, pero están subidos en su arrogancia. Yo creo que ya están empezando a entender después de que ganó el no, que definitivamente es contra la sociedad, que no pueden, que es la sociedad la que lo rechaza y así sean 60.000 la diferencia. Este es un voto que les sacó de contexto ese panorama que ellos ya habían montado. Pero también es cierto que necesitamos que esto se agilice. Esto no se puede estancar. Estamos pendiendo de un hilo y ese hilo se llama el cese al fuego. Ese cese al fuego se ha mantenido porque las partes han facilitado que eso se sostenga, pero eso es lo más delicado, porque si llegase cualquier sector que esté al margen de la ley, imaginémonos la disidencia de las FARC del Frente Primero, que vaya y ataque a una de estas zonas de concentración, pues inmediatamente esto se revienta, esto no resiste mucho. Por eso es tan importante avanzar. Nosotros en la mesa lo primero que le decíamos a las partes era que no se dilate, que no se le pongan trancas a esto, que avancemos lo más rápido posible. Las víctimas fuimos los primeros en entregar las propuestas, fuimos los primeros en facilitar ese canal y nos hemos puesto en la posición de hacer que tanto el gobierno como la oposición le digan la verdad al país, que no se vuelva a mentir de ninguna de las dos partes, porque la tendencia siempre a decir lo que no está ocurriendo para que la opinión pública se mantenga tranquila cuando realmente allá adentro no pasa nada. Eso es lo que no vamos a permitir. Esa ha sido mi posición en la mesa de renegociación. Yo creo que en este momento estamos en un momento coyuntural difícil, pero con muy buena disposición a que esto no se puede trancar. Tú dices que hay que resolver esto rápido, pero notábamos también en ese discurso de ayer, o en ese mensaje de ayer, el presidente Juan Manuel Santos algo de desesperación, porque dice, quiero resolver esto pronto. ¿Eso también no conlleva que las cosas pudieran salir, digamos, de alguna manera mal nuevamente? Es que ya se hicieron mal, los remiendos difícilmente quedan bien. Aquí tenemos que hacer un remiendo y tratar de que el remiendo quede lo mejor posible. No es fácil, y yo sé que no va a ser fácil y no vamos a salir con el mejor acuerdo posible. ¿Por qué? Porque estamos sobre el tiempo, porque estamos dependiendo del cese al fuego. Ese cese es lo único que garantiza que haya proceso. De resto, sin eso no estuviéramos sino en una acción nuevamente de hostilidades. Así que hay que correr. Los puntos son muy precisos. Las FARC tienen que ser conscientes que tampoco son muchos los que hay que modificar, pero sí son coyunturales. Por ejemplo, nosotros las víctimas estamos exigiendo, al principio del proceso, hubo que esperar que las FARC respondieran a que hubiese una entrega de secuestrados. No se dio. Entonces, en esta renegociación que decimos, esta renegociación tiene que pasar por una liberación de secuestrados, de los que tengan. No sabemos cuántos tienen, porque no lo podemos saber. Los que tengan, tienen que liberarlos. Segunda respuesta humanitaria que tiene que haber de esta renegociación: liberación de los menores reclutados. ¿Cuántos menores tienen las FARC? Nos van a decir que tenían solamente 13. Son muchos los menores que tienen y queremos que los devuelvan de cara al país, no que los devuelvan por detrás de la mesa, que no que los manden clandestinamente a sus casas, que los devuelvan de cara al país, con una veeduría también de la Federación de Víctimas de las FARC, con una veeduría del gobierno, con una veeduría de las mismas FARC, de todas las organizaciones, pero que estemos nosotros ahí supervisando para garantizarle al país, a la sociedad, que eso se está haciendo bien hecho y que están devolviendo realmente todos los menores que tienen y no que los manden a las calles, a los pueblos, a las veredas de manera clandestina para que no queden en los registros. Ese es un juego sucio que están haciendo las FARC y que les exigimos que lo hagan de manera limpia, que todos juguemos limpio para que esto realmente gane la credibilidad que no tuvo en la primera fase. Erwin, para ti en este momento, ¿dónde está la paz? ¿De quién depende la paz? ¿Del gobierno, de Humberto de la Calle, del presidente Santos, de Timochenko? ¿De quién depende la paz de Colombia en este momento? La paz depende de todos. Aquí depende del gobierno, depende de Timochenko, depende de los negociadores de La Habana. Los negociadores de La Habana tienen que entender, los de las FARC, que ellos ya dieron la cara al mundo, que ya no gozan de la clandestinidad que tenían antes, que ya no pueden jugarse la posibilidad de volver a las selvas, porque donde esto se llegase a romper, no es solamente la guerra que se desata, es que van a estar todas las policías del mundo detrás de ellos. Ellos ya nunca volverán a tener la paz y la tranquilidad que han tenido durante estos 4 años en Cuba.
O sea, ellos tienen que reflexionar y saber que es la comunidad internacional, así como la ilusionaron con la paz. Si esto se les rompe, es la misma comunidad internacional la que se les viene encima. Y ellos yo no creo que estén dispuestos a jugarse esa ficha tan costosa para todos sus propósitos, tanto políticos como económicos y de estabilidad. Ellos no están dispuestos a jugarse eso. El gobierno tiene que entender que no le puede hacer al país una negociación que nos genere una multiplicación del conflicto. Y nosotros, como parte de este proceso, pues tendremos que ceder en algunas exigencias. Si toca aplazar la justicia, pues vamos a aplazar la justicia con tal de que haya entrega de armas, con tal de que estos dejen de asesinar, de secuestrar. Aplacemos la justicia, miremos a ver qué pasa, pero tenemos que lograr que esto se firme. Bien, quiero agradecer a Ervin Hoyos, el presidente de la Federación Nacional de Víctimas de la FARC, por estar con nosotros esta tarde aquí en NTN 24. Mil gracias, Ervin. A usted, muchas gracias. Hasta la próxima.